Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría poder saludarlos en esta noche. Le damos gracias a Dios. Su palabra dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy queremos agradecerle a Dios porque nos permite poder ingresar a la intimidad de su hogar por medio de las redes sociales, a través de la radio. Estamos enviando un saludo cordial, esperando en el Señor que usted se encuentre bien, gozando de la presencia y las bendiciones benditas que vienen del trono de la gracia de Dios. Quisiéramos compartir con usted este tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón, pero antes vamos a hacer una palabra de oración. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio que tú nos concedes de estar delante de tu presencia. Te suplicamos que nos envíes una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos hallar gracia delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quisiera platicar con usted ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6 y versículo número 4. Hay una palabra que vamos a extraer esta noche para poder bendecir su vida espiritual. Dice, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios. Por favor, quiero que vea esta palabra. Estoy en la Biblia de lenguaje sencillo. Hemos estado compartiendo sobre la multiplicación de la iglesia, cómo al darse este avivamiento tan precioso, tan hermoso, mis amados hermanos, también empiezan a manifestarse algunas necesidades. Los apóstoles, dice la Biblia, en el caso del apóstol Pedro, le pide a la congregación de los discípulos que escojan dentro de ella a 7 varones llenos del Espíritu Santo, a quienes hay que encargarles ese trabajo. Versículo 3 dice, y elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y que sean sabios, muy sabios, y que tengan el poder del Espíritu Santo. Otra versión dice que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Sin embargo, ellos dicen en el versículo número 4, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. La Biblia de las Américas lo dice de otra forma, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, al ministerio de la palabra. ¿De qué le quiero platicar esta noche? Bueno, le quiero platicar del ministerio de la palabra, la importancia del ministerio de la palabra. Recuérdese que nosotros tenemos un libro que se llama Biblia. La Biblia, dentro de su contexto, tiene 66 libritos. Eso significa Biblia, 66 libritos. Encontramos la forma como Dios se comunica a su pueblo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera. Hechos 6:4 entonces dice, debemos de ocuparnos en el estudio de la palabra. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a que cada uno de nosotros debe de prestarle mucha atención a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, según esta palabra dice, necesitamos estudiar. Vamos a extraer esta palabra para edificar nuestra vida espiritual esta noche. Amén. Dice estudiar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Estudiar la palabra. Cuando hablamos de estudiar, el diccionario nos habla de educarse. Ponga atención a esto, porque ellos están diciendo, nosotros debemos de dedicarnos al estudio de la palabra. ¿Qué es estudiar? Estudiar es educarse, es aprender, es instruirse, ilustrarse, practicar, aplicarse dentro de algunos significados. Según esta palabra nos habla, por ejemplo, aprender. ¿Qué es aprender? Es estudiar, es memorizar, es ilustrar, es cultivar, es estudiar, es aprender, es cursar. Bueno, vemos significados de esta palabra en el caso de estudiar. Nosotros nos dedicaremos al estudio, nos dedicaremos a educarnos, a instruirnos. Amén.
en el nombre de Jesús. Si usted le pone muchísima atención a esta palabra, mi querido hermano, nos damos cuenta de qué manera los apóstoles se habían tomado el tiempo para dedicarse a la palabra del Señor. Luego vamos a ver, dice, si no aprendemos de la palabra, difícilmente vamos a poder enseñarla. Aunque no debemos aprenderla solo para enseñarla, sino debemos vivirla. De esa manera podemos obtener beneficios para nuestra vida. Yo quisiera llevármelo esta noche al libro de Esdras, capítulo número 7 y versículo número 10. Esta noche, el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo número 10. Dice la palabra del Señor, para que usted pues sea enriquecido, bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Póngale atención a esta palabra. Dice, según la Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Es interesante que nosotros le prestemos mucha atención a esta palabra. Dice, según el libro de Esdras, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar. Fíjese bien, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Mire, es muy interesante que nosotros le prestemos toda nuestra atención a esta palabra, porque dice Esdras, el escriba, el hombre diligente de parte de Dios. ¿Qué era lo que hacía Esdras? Déjenme leerle este comentario. Además de poseer un distinguido linaje, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Eso era lo que hacía Esdras. Dice la palabra del Señor, lo que estamos viendo esta noche. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor, póngale atención a esto, sino que en la ley del Señor está su deleite, amén, de día y de noche. Es como un árbol, o será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, aleluya, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Bueno, le estoy hablando esta noche, mi querido hermano, sobre la importancia de poder consultar la palabra del Señor. Y cuando vemos entonces la actitud de Esdras, lo que entendemos es que él había dedicado su corazón a estudiar, a instruirse, a investigar, a educarse, a practicar, a cursar, según el diccionario. ¿En qué se basaba él? Bueno, en las Sagradas Escrituras, a estudiar la ley del Señor. Bueno, no solamente la estudiaba, también la practicaba y también enseñaba estatutos y ordenanzas al pueblo de Israel. Si tomamos en consideración entonces esta palabra, ahí en el libro de Esdras capítulo 7, versículo 10, también vemos cómo los apóstoles, dice la palabra del Señor, ellos dijeron, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Sabe qué están diciendo? Nos vamos a dedicar a estudiar la palabra del Señor. Bueno, no solamente la vamos a estudiar, la vamos a aprender, la vamos a vivir, la vamos a enseñar, aleluya, para toda la vida. Y vemos que lo mismo está haciendo Esdras. ¿Qué es lo que hace Esdras? Dedicándose al estudio de la palabra del Señor. Ahí en el libro de Lucas, capítulo número 1 y versículo número 2, dice esta palabra. Estamos en el Nuevo Testamento. Libro de Lucas, capítulo 1 y versículo número 2. Dice, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Bueno, veamos el 1.1, dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos han transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlos investigado con toda diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo,
Teófilo, mire qué interesante es esto. Excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, aquí estamos viendo, mis amados hermanos, en cuanto a Lucas, nos habla de testigos oculares, servidores de la palabra. Amén. Aquí se emplea la palabra como nombre de Cristo, igual que Juan en su principio, el principio. Gloria a Dios. Si volvemos al tema de esta noche, entonces vemos en Lucas capítulo 1, versículo 2, estos eran los siervos encargados de comunicar acerca de Dios y su reino. Estaban dedicados a la divulgación del Evangelio y de los cuales debemos obtener un testimonio verídico. Según Lucas capítulo 1 y versículo número 3 dice, también a mí me ha parecido conveniente, ponga atención a esto, también a mí me ha parecido conveniente haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas, qué interesante, para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, mire, si le prestamos atención a este proyecto del Señor, nos estamos dando cuenta, según la palabra del Señor, aleluya, mis queridos hermanos, hay algunos lineamientos para ser ministros fieles del Señor. Hay lineamientos, y estamos viendo esta noche el ministerio de la palabra. Por ejemplo, la oración. ¿Qué le parece a usted cuando hablamos del ministerio de la palabra? Que hay lineamientos para ser un ministro fiel. Número 1, la oración. Dice, es la parte complementaria del ministerio, ya que es necesario obtener una buena comunión con Dios para trasladar los mensajes genuinos al pueblo. Y no nuestros razonamientos, no nuestros propios conceptos o nuestras propias ideas. Entre otros factores importantes debemos tomar en cuenta los siguientes pasos. Pero retomemos la oración. Mire pues, no solamente tenemos que leer la palabra, bueno, como dijeron los apóstoles, nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Ok, nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Lo fundamental de escudriñar la palabra del Señor. Lo fundamental de investigar, lo importante de estudiar, de leer, de compartir la palabra del Señor. Pero eso es importante que nosotros le prestemos atención. Pero a la par de estudiar la palabra de oración, o a estudiar la palabra, debe de haber oración. Hermano, si no, no tiene sabor. Perdóneme en esta hora. Es como la sal que se le echa a la comida, ¿verdad? Le da sabor, aleluya. Entonces ahora vemos que la oración, hermano, nos habla de tener una comunión estrecha, una comunión íntima delante de la presencia de Dios, para que no solo traslademos un mensaje, hermano, sino que traslademos vivencias, lo que dice Dios, qué es lo que realmente dice Dios, no lo que digo yo, qué es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Aleluya. En capítulo 1, de 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo 13. Vamos esta noche. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 13, dice la palabra del Señor. Póngale atención. Dice Pablo, entre tanto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Ocúpate. Mire, hay cosas en las que nosotros nos debemos de ocupar. Una de ellas, mi querido hermano, es en la lectura de las Escrituras. Amén. La exhortación y la enseñanza, 3 cosas que Pablo le dice a Timoteo. Por ejemplo, este versículo se refiere de alguna manera primaria a la iglesia local y no a la vida personal de Timoteo, aunque Pablo le dice, debes ocuparte en la lectura pública de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza, aleluya. Tienes que dedicarte a 3 cosas, le dice el apóstol Pablo. Y luego le dice, y no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue transferido por medio de profecía. Pero lo que quiero saber esta noche, mi querido hermano, es este versículo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 13, porque le dice, mientras voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura. Entonces yo le quiero hacer una pregunta esta noche, ¿y será que usted y yo nos estamos ocupando de la lectura de la palabra?
Aleluya. ¿Qué le parece? Buena pregunta. Mientras voy, ocúpate de la lectura en la intercesión y en la enseñanza. 3 cosas le sugiere el apóstol Pablo a Timoteo: que se ocupe de la lectura, que se ocupe de la intercesión y que se ocupe de la enseñanza. Pero eso se lo están diciendo a un ministro. Amén. Bueno, quizás se lo esté diciendo Dios a usted, que es un líder de su iglesia. ¿A qué nos tenemos que dedicar, mi querido hermano? A la lectura, ocuparnos de la lectura. ¿Qué más? Ocuparnos de interceder, ocuparnos de la enseñanza. 3 cosas fundamentales. Eso lo dice la Biblia Peshitta. La Nueva Traducción Viviente dice: hasta que yo llegue, le dice Pablo. Si yo llego en 10 años, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Si llego en 10 años, tú ocúpate hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Mire qué tremendo. Pablo le dice a Timoteo: a la iglesia, dedícate a leerle las Escrituras a la iglesia, dedícate a animarlos, dedícate a enseñarle a los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Luego vemos la BIM 20:11, dice: entre tanto que voy, ocúpate. ¿De qué? Ocúpate públicamente en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Le estoy hablando en esta hora de los mismos versículos, mi querido hermano, en cuanto a una consejería del apóstol Pablo en la vida de Timoteo, que él se dedicara a la lectura de la palabra. La Biblia en lenguaje sencillo dice: mientras llego a visitarte, sigue leyendo la Biblia. Mire qué lindo, hermano. Qué hermosa palabra es esta. Mientras llego a visitarte, sigue leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia. No dejes de animarlos, ni dejes de enseñarlos. Lo está exhortando como ministro, la importancia, mi querido hermano, de la preparación que debe tener. Veamos en los tiempos antiguos, la palabra nos enseña que en tiempos antiguos el costo de una Biblia era muy alto, el costo era muy alto y eran muy pocas personas las que sabían leer. En algunos lugares las Biblias permanecían amarradas a los púlpitos. Imaginen qué lindo es esto, ¿verdad? El acceso a ella era limitado. Hoy día existen variedad de versiones, diccionarios, tecnología avanzada. Hermano, usted en su teléfono puede cargar Biblias, amén. Tiene que no solo cargarlos, pero tiene que tener la disposición de poder ocuparse en leer la palabra. También vivirla y compartirla. Gloria a Dios. Por lo que solamente la negligencia impide muchas veces que nosotros nos ocupemos de la lectura. Sí, Señor. Estamos platicando esta noche el ministerio de la palabra. Gloria a Dios. El ministerio de la palabra, Hechos capítulo 6, versículo 4. Estamos hablando en Esdras capítulo 7, versículo número 10. Los ministros de la palabra, Lucas capítulo 1, versículo número 2. Encontramos algunos lineamientos de los ministros, como la oración, no solo lectura, sino también tenemos que tener oración, tenemos que tener comunión delante de la presencia del Señor. Y estamos viendo cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que se ocupe en la lectura de la palabra, que le lea la palabra a la iglesia, que interceda, aleluya, que los anime. Mire la función ministerial. Ahora, si vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo número 11 y versículo número 24, esta noche para los que toman nota, Hechos capítulo 11 y versículo número 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos 11:24, estoy en la Biblia de las Américas, una versión que enriquece nuestra fe y enriquece nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor: porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud agregada al Señor. Veamos algunos versículos anteriores para podernos edificar, ¿verdad? Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos los que con corazón firme permanecieron fieles al Señor, porque era un hombre. Mire cómo era Bernabé, porque era un hombre, amén, bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y una gran multitud, dice la palabra del Señor, fue agregada aquel día. Entonces, pasémosle la lupa en esta hora.
¿Qué más tiene que tener un ministro? Estamos hablando del ministerio de la palabra. Debe de ser lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra, para que sea recibido el mensaje de Dios con agrado. Hechos 11:24. Me llama muchísimo, hermano, la atención este versículo, porque dice que Bernabé era un hombre bueno, pero no solamente nos podemos quedar como hombres buenos, también además de ser hombre bueno, dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice la palabra, dice esta hermosa palabra. ¿Qué otro hombre tiene esas características? Esteban. Eso lo va a encontrar usted ahí en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Entonces, características de los ministros que se dedican a la palabra, tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Si vamos a Hechos capítulo 17 y versículo número 11, en esta noche, Hechos 17:11, dice la palabra del Señor: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire cómo era este pueblo. Bueno, entonces vemos, ¿qué más tiene que tener un ministro? Se debe dedicar a escudriñar las Escrituras cada día. No solamente, hermano, de vez en cuando, cada mes o cada 15, no. El ministro se debe dedicar a escudriñar las Escrituras cada día para aprender, para verificar, para confirmar lo aprendido y así testificar de Cristo y de la vida eterna. Amén. Por eso que es importante, mire, cuando nosotros nos congregamos, mis amados hermanos, debemos de llevar papel y lápiz, bueno, una libreta, un cuaderno con su nombre. ¿Y qué más tenemos que hacer, hermano? Anotar lo que estamos escuchando, pero luego verificar, confirmar lo aprendido, porque muchas veces decimos versículos, hermano, y a veces están incorrectas las citas. Nosotros tenemos que aprender a investigar, nosotros tenemos que saber si lo que estamos oyendo está en la palabra del Señor. El libro de Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra del Señor. Para los que anotan, Juan capítulo 5 y versículo número 39, dice de la siguiente manera: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinar las Escrituras. Veámoslo en otras versiones, ¿verdad? Es importante verlas en otras versiones. Por ejemplo, aquí tengo la nueva traducción de la Peshita. Dice: escudriñen las Escrituras, por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna. Mire, hermano, la vida eterna está en la palabra del Señor. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Por eso dice: escudriñen las Escrituras, por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí. ¿Quiere usted escuchar el testimonio de Jesús? Vaya a la Biblia. Esta noche le hablo al pueblo del Señor, hermano. Amén. Nueva traducción viviente dice: ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Qué hermosa es esta palabra. ¿A quién señala la Biblia? A Jesucristo. Por eso tenemos que escudriñarla. La Reina Valera 1960 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Le invito, hermano, a que agarre su Biblia, empiece a leerla, a escudriñarla. Pastor, ¿por qué el libro empiezo? Pues órale al Señor y que el Señor le guíe por medio del Espíritu Santo donde empezar a estudiar la palabra del Señor. Reina Valera 1960 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Hermano, la vida eterna está en la Biblia. Ahí está el misterio. Nos habla de la persona de Jesucristo. Ahí están nuestras promesas. La Reina Valera dice: escudriñen las Escrituras. Les parece que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere el testimonio de Cristo? Vaya a la Biblia. Vaya, yo tengo el libro. No, usted vaya a la Biblia, mi querido hermano. Ahí encontramos el testimonio de Cristo. Dice la palabra del Señor. La Kadosh dice: ustedes se mantienen examinando la palabra, porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Estas mismas Escrituras dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Cristo? Lea la Biblia.
¿Quiere saber qué dice Dios de usted? Leamos la Biblia. ¿Quiere saber su futuro? Hermano, el Señor dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, son de bienestar y son de beneplácito. En otras palabras, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a escudriñar. Tenemos que aprender de muchas maneras, tenemos que aprender a acercarnos al trono de la gracia de Dios. Dice la LBD, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas les darán vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras me señalan a mí. ¿De quién habla la Escritura? Antiguo Testamento hablan de Jesús, Nuevo Testamento hablan de Cristo. Aleluya. Usted y yo, hermano, encontramos palabra hermosa de parte de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor, verdad? Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso significa sencillamente que el principal tema del Antiguo Testamento era la venida de Cristo. Y si alguien se pierde esto en la palabra del Señor, se pierde lo más importante. Póngale atención a lo que en esta noche estamos estudiando, lo que Dios nos está mostrando, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el nombre de Jesús. La Biblia en lenguaje sencillo dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado. Qué lindo, ¿verdad? Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí. Gloria bendita de Dios. Ustedes no quieren creer que en mí, no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Oiga, ¿qué dice el Señor en la Biblia en lenguaje sencillo? Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que maman a Dios. Aquí le está pasando el tráiler a los escribas. Ok, volvamos a la Biblia de las Américas. Te acabo de leer la Biblia de lenguaje sencillo, gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ministros, como pueblo del Señor, ovejas de su prado? Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Escudriñar las Escrituras. Mire, qué hermoso es sentarse, empezar a estudiar, a compartir. Hermano, qué hermoso es ver cuando el discipulado va creciendo. Qué hermoso es ver a jóvenes manejando palabra, a jóvenes manejando Biblia, niños, hermano, inquietos. Qué hermoso es ver el discipulado del Señor que cada día va creciendo. ¿Qué más tenemos que hacer? Hoy estamos hablando, nuestro tema de esta noche, el ministerio de la palabra, ¿verdad? Y le hemos puesto un sinnúmero de ejemplos, mi querido hermano. Ahora, según capítulo número 7, versículo número 10, llevar a la práctica lo que las Escrituras dicen. Sí, mi hermano, hay que vivirla. Hay que vivir la palabra de Dios. El ejemplo lo tenemos ahí en Esdras capítulo 7, versículo 10. Se lo quiero leer nuevamente, ¿verdad? Esdras capítulo 7 y versículo número 10. Esta es una palabra, hermano, que a nosotros nos bendice. Bueno, ¿qué era lo que hacía Esdras? Según la palabra del Señor, dice en el 7:10. 7:10 dice, ya que Esdras, no escriba, había dedicado su corazón ¿a qué? A estudiar la ley del Señor, a estudiarla. Mire, él estudiaba la ley del Señor, practicaba la ley, enseñaba los estatutos y ordenanzas. Son tres cosas que nosotros tenemos que hacer. Sí, Señor, las tenemos que hacer. Tenemos que guardar, enseñar, estudiar la palabra. Hay que vivir la palabra del Señor, no lo que nos interesa, sino compartir con la gente la palabra del Señor. Mire bien esto, dice, llevar a la práctica lo que las Escrituras dicen. Esdras capítulo 7, versículo número 10. Para que nuestras palabras tengan espíritu y tengan vida. O sea, no solamente vamos a hablar palabras sin espíritu, sino que además nuestras palabras tengan espíritu y tengan vida. Libro de Juan, capítulo 6 y versículo número 63. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que el Señor daba, además era espíritu y además era vida. Dice,
para llevar a la práctica las Escrituras, para que nuestras palabras tengan espíritu y tengan vida, y para no caer en hipocresía. Mateo capítulo 23 y versículo número 28. ¿Qué más tenemos que hacer? Esta noche estamos platicando sobre el ministerio de la bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué más tenemos que hacer como ministros del Señor, como siervos, como líderes involucrados? Le hablo, hermano, a los que están involucrados en áreas de alabanza, de servidores, área de niños, danzas, área de mujeres, jóvenes, hermano, a todo el equipo ministerial dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, tenemos que clamar a Dios. Definitivo, tenemos que clamar a Dios. Jeremías capítulo 33, es un versículo, hermano, que todos lo conocemos, todo. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que no conoces. Pero ¿cómo viene la revelación? ¿Cómo viene? Clamando. Hermano, a veces queremos revelación y lo que menos hacemos es clamarle a Dios. Lo que menos hacemos es orar, lo que menos hacemos es acercarnos al Señor, mi querido hermano, aleluya. Necesitamos, hermano, buscar a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Amén. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe. Aquí encontramos, según esta palabra, clama a mí, el clamor que debe tener la iglesia, todos debemos de involucrarnos en la oración. Por eso dice, clama a mí. ¿Y qué más? Yo te responderé, me clamas, yo te respondo y te doy revelación. Mire cómo dice, yo quiero verlo en otras versiones. Esta noche dice, la Nueva Traducción Viviente dice, pídeme, dice Dios, pídeme y te daré a conocer los secretos, pero pídeme. Pero si usted y yo no pedimos, ¿qué vamos a recibir? Nada. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Quieres saber lo que está por venir? Pida y le van a dar los secretos. Pidan, pero a veces queremos saber qué es lo que viene, hermano, pero lo que menos tenemos es vida devocional. La Reina Valera 1960 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La Reina Valera dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. La Kadosh dice, clama a mí y yo te responderé y te diré grandes cosas escondidas. ¿Quiere usted que Dios le entregue lo escondido? ¿Quiere que Dios le revele lo que está escondido? Hermano, tenemos que clamarle a Dios, amén, las cuales tú no tienes conocimiento, dice esta palabra. Entonces, mi querido hermano, tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Sí, Señor. La iglesia, el pueblo, nosotros los ministros, liderazgo, tiene que tener vida devocional, tiene que tener vida de oración. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Para qué, hermano? Para poder explicar el misterio del Evangelio. Oiga, qué linda es esta palabra. ¿Cómo poder explicar el misterio del Evangelio? Es clamándole a Dios. Efesios capítulo 6 y versículo número 19. Dice esta palabra en esta noche. Efesios capítulo 6 y versículo número 19. Dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Pablo. Oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra, a fin de dar a conocer el misterio, sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, mi querido hermano, el tema que compartimos esta noche es el ministerio de la palabra. Hermano, pero lleva una serie de requisitos que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Hermano, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, pedir al Señor que nos dé revelación, pedir al Señor que se nos muestre, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que el Señor nos capacite. Amén. No se trata solamente de improvisar y vámonos. No, mi querido hermano, tenemos que hacer las de Esdras, investigar la palabra de Dios, investigarla, vivirla y enseñarla. Amén.
investigarla, vivirla y enseñársela a la gente. Tenemos que enseñarle a la iglesia la palabra del Señor, pero no solamente podemos venir a enseñarla si no la vivimos. La palabra tiene que ser una vivencia en nosotros. Recuerde usted que somos cartas abiertas delante del pueblo. Somos cartas abiertas delante del pueblo. En el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 1. Yo quiero dejar esta palabra en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo número 1. Dice 3:1 de 1 de Timoteo. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira a cargo de obispado, buena obra desea. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispado, buena obra desea. Bueno, aunque muchos estamos en una etapa formativa, debemos buscar el desarrollo, sabiendo que la sangre de Jesucristo nos ha hecho aptos para toda buena obra. Pero tenemos que buscar, mis queridos hermanos, nuestra etapa formativa. Tenemos que estar en el discipulado, tenemos que estar en la escuela. Hermano, está bien, usted puede decir esta noche, pastor, pero no tenemos cultos presenciales, solo 2 por el fin de semana, pero estamos predicando en las redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar cuaderno y lápiz y empezar a anotar y investigar, ir a la Biblia, ir a la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire, este es un requisito para nosotros, para la iglesia en general. Le dice ahí en Tito capítulo 1 y versículo número 9. Estoy en el Nuevo Testamento, Tito 1:9, le dice Pablo a Tito, dice, retén la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que te contradicen. Mire qué tremendo, Pablo. La Reina Valera, la Peshitta, dice, diligentemente en lo que respecta a la doctrina de la palabra de fe, para que también sea capaz de consolar mediante sana doctrina. O sea, ¿para qué sirve la sana doctrina? Para consolar, para instruir, para capacitar y reprender a los que son contenciosos. La Nueva Traducción Viviente dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó entonces podrá animar a otros con sana enseñanza. ¿Cómo se anima la iglesia? Enseñándole, mi hermano. Por favor, oiga esto. A la iglesia se le anima enseñando, demostrando, hermano, a los que se oponen en que están equivocados, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Dice la Biblia, Kadosh debe sujetarse firmemente, de la confianza que está de acuerdo con las enseñanzas, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que la contradicen. Bueno, esta noche estamos hablando del ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Para poder conducir al pueblo, para poder guiar al pueblo, o para poder, mi querido hermano, evitar doctrinas extrañas, tenemos que tener la instrucción, la guianza del Espíritu Santo. Según Hebreos capítulo 13 y versículo número 9, en esta noche, una noche muy importante, Hebreos 13:9, dice la palabra del Señor, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, con esa influencia divina, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Oiga esto, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, mire esta palabra. ¿Qué necesitamos hacer? Enseñar con sana doctrina, convenciendo aún a nuestros opositores. Esta palabra necesitamos explicarla. Tenemos la palabra apostólica, tenemos la palabra profética, tenemos la palabra evangelística, tenemos la palabra magistral y tenemos la palabra
pastoral. Mis queridos hermanos, Dios dejó a los 5 ministerios, aleluya, encargados, enmarcados, amén, en cada uno de los ministerios, aleluya, para realizar el trabajo de la iglesia. Recuérdese usted que los 5 ministerios están, hermano, para capacitar, para instruir el cuerpo de Cristo. Mientras Pablo dice a Timoteo, ocúpate de leer las Sagradas Escrituras mientras llego a verte. ¿Qué quiero dejarle en esta noche, mi querido hermano? Que hay un ministerio bien precioso. Es el ministerio de la palabra, que tenemos que leer, tenemos que vivir, tenemos que practicar, tenemos que investigar, hermano, y que hay una serie de acontecimientos que a nosotros nos harán aptos para toda buena obra. Donde usted se encuentre en esta noche, déjeme bendecirlo y espero que esta palabra sea de bendición para su corazón, que usted tome como el pescado, ¿verdad? Tome lo que usted necesita, que lo edifique, que lo consuele, que lo anime y que sobre todas las cosas ocúpese de leer la palabra del Señor. Oramos. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, bendito Dios, por el privilegio que tú nos concedes de estar delante de tu presencia. Bendigo hogares, bendigo familias, bendecimos el cuerpo de Cristo, bendecimos a nuestros hermanos, que suplicamos que la gracia de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros. Pon en todos nosotros el querer como el hacer, y que por sobre todas las cosas, Señor, dediquemos nuestro corazón a la palabra bendita de Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga esta noche, que tenga una excelente noche. Bendiciones, mi querido hermano. Hasta pronto.